En este vídeo vamos a ver dos funciones bastante útiles de la STL. La primera de ellas se llama copy. Copy es una función que está definido en el fichero de cabecera algorithm y recibe tres parámetros. Los tres son iteradores. Los dos primeros parámetros son iteradores de entrada que indican desde dónde quiero copiar y el último parámetro es un iterador de salida que indica a dónde quiero copiar. Por tanto, esta función copia los elementos contenidos entre los iteradores sourceBegin y sourceEnd, excluyendo el apartado por sourceEnd, y los copia a la posición indicada por destinationBegin. Esto me permite, por ejemplo, copiar de una lista implementada mediante un vector a una lista enlazada. Suponemos que tenemos este código de aquí, ¿vale? Me crea un vector y me crea una lista enlazada. En el vector coloco los números del 0 al 9 y en la lista coloco los elementos del 100 al 109. Y ahora supongamos que yo ejecuto este copy de aquí. Por un lado, origen.begin es el iterador al principio del vector. Por otro lado, origen.begin más 5 es el iterador que apunta al resultado de incrementar begin 5 veces, es decir, pues aquí. Por otro lado, más destino.begin es el iterador de la lista de destino avanzado una posición a la derecha, con lo que apuntaría aquí. Pues bien, copy me copia los elementos desde aquí hasta aquí y los escribe a partir de aquí. Por tanto, me va a machacar el 101, me va a poner ahí un 0, el 102 me lo va a cambiar por un 1, etc. Y este sería el resultado. Si yo quisiera, por ejemplo, copiar todo el vector, pues pondría como parámetros origen.begin hasta origen.end y esto abarca todos los elementos del vector y los copiaría en la primera posición de la lista. Y este es el resultado. Quiero remarcar que la función copy trabaja sobre cualquier cosa sobre la que se puede tener iteradores. Antes la he utilizado para pasar elementos de un vector a una lista, pero también me sirve para copiar cosas de una lista a un vector, o de un vector a otro vector, o de una lista a otra lista, o también entre arrays y vectores, o entre arrays y listas. Incluso se permite copiar desde todo lo anterior hasta un ostream iterator, para enviar el contenido de una estructura de datos a un fichero o enviarlo por pantalla. Vamos a ver un ejemplo de esto último. Creo un ostream iterator ligado a la salida estándar y utilizando el espacio como separador. Si hago una copia desde origen.begin hasta origen.end hasta ese iterador, se están imprimiendo los elementos de esa lista, separados por espacio, y obtendríamos este resultado. No obstante, hay que tener cuidado con la función copy. Para que la copia tenga éxito, tiene que haber espacio libre en la estructura de datos de destino, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiese mover los 10 elementos de este vector a la lista enlazada y quiero copiarlos a partir de esta posición de aquí, pues no puedo, porque en la lista enlazada solo tengo 9 nodos. Por tanto, la copia no se va a poder realizar. Si queremos copiar cosas de una estructura a otra, pero añadiéndolas al final de esta última, podemos hacerlo con lo que se llama un back insert iterator. Estos iteradores van asociados a una lista o un tipo abstracto secuencial similar. Cuando se escribe en uno de esos iteradores, en realidad se está añadiendo un elemento a esa lista. Y cuando se incrementa, no se va a hacer nada. Así, por ejemplo, supongamos que tenemos este objeto de la clase vector y creo una lista enlazada vacía. Obtengo un back insert iterator a esa lista. Ese iterador apunta al final de la lista, que es el nodo fantasma. Al hacer la copia, se insertarán todos los elementos del vector de origen en la lista enlazada. Pasamos a otra función, sort, también muy útil. En este caso recibe dos parámetros, un iterador de inicio y un iterador de fin. Ambos deben ser de acceso aleatorio, es decir, yo no voy a poder utilizar la función sort para listas enlazadas, porque entonces sería muy costoso. La función ordena los elementos comprendidos entre los dos iteradores que recibe, excluyendo el elemento apuntado por el final. Y como toda función de ordenación, necesitará comparar los elementos unos con otros, y para eso utiliza el operador menor que. Por tanto, tenemos que asegurarnos, cuando ordenemos, de que este operador esté definido entre los elementos que queramos ordenar. Aquí tenéis un ejemplo con una lista implementada mediante un vector. Añado estos números, ¿vale? Y obtengo esto de aquí. Pues cuando llamo a sort, el array pasa a estar ordenado de esta manera. Ojo, esto también funciona con arrays. Si tengo estos elementos, pues paso como parámetro el puntero al primero y un puntero situado después del último, que es elems más 6. Con esto se me ordena el array, como podéis ver aquí. Existen más funciones bastante útiles en el fichero de cabecera algorithm. Por ejemplo, tenemos la función find para buscar un elemento dentro de un vector o de una lista enlazada, fill para rellenar todos los elementos de un determinado intervalo con un determinado valor, unique para descartar duplicados en una secuencia que esté ordenada, la búsqueda binaria, también el máximo de una secuencia, etc.